A todos aquellos que actúan fuera de la ley, tienen un mes para preparar su entrega. Ese fue el nuevo presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una advertencia a los muchos grupos rebeldes disidentes, organizaciones criminales y otras fuerzas combatientes no estatales que se atreverían a desafiarlo. Según de la Espriella, un joven agitador mejor conocido por sus seguidores como el Tigre, el conflicto armado interno de décadas en Colombia ya ha durado demasiado y ahora viene un verdadero líder a poner orden en el caos. Citando de nuevo, en mi administración no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que reciben del régimen que está llegando a su fin. Ahora, si eres un rebelde colombiano, un gángster, un narcotraficante o un revolucionario, bueno, hola. Y bueno, tienes un mes. Haz un trato con el gobierno saliente mientras aún puedas o haz las paces con Dios. Abelardo de la Espriella es el más reciente y uno de los más ruidosos en una larga lista de líderes latinoamericanos, los hombres fuertes que han prometido traer mano dura, el puño de hierro, a sus respectivas tierras natales. Va a usar el Ejército Nacional, la policía y todas las demás instituciones del poder estatal para llevar la lucha a los cárteles, y quiere que lo sepan. Pero ya las facciones armadas de Colombia están haciendo todo lo posible para demostrar que no tienen miedo, no tienen intención de echarse para atrás, y si de la Espriella viene buscando una guerra, la va a encontrar. El hombre con el mandato. Ahora, aquí en Warfront, normalmente preferimos respetar la diferencia entre la especulación y las predicciones. Claro, cuando hablamos de una guerra o una crisis en cualquier parte del mundo, podemos especular sobre una variedad de resultados plausibles, para que cuando los hechos realmente se desarrollen, tengamos una comprensión más clara de lo que realmente pasó y por qué. Pero la mayoría de las veces, hacer predicciones geopolíticas tajantes es una excelente manera de quedar en ridículo. Sin embargo, en este caso, vamos a romper nuestra propia regla y hacer una predicción clara sobre Abelardo de la Espriella. No habrá nada aburrido en su presidencia. En algunos aspectos, el presidente entrante de Colombia es muy parecido a Nayib Bukele de El Salvador, cuyas medidas de mano dura y la posterior transformación de la sociedad salvadoreña son legendarios entre la derecha latinoamericana que es dura contra el crimen. De la Espriella habla como Bukele, propone políticas como Bukele e incluso se parece a Bukele, tanto así que probablemente podrían compartir el mismo doble de cuerpo. Pero en otros aspectos, de la Espriella es bastante único de maneras que podrían revelar la filosofía más profunda en la que va a apoyarse mientras diseña e implementa sus operativos de seguridad. Antes de iniciar su carrera política, fue abogado penalista que representó a una amplia gama de figuras controvertidas de la región, líderes políticos de alto perfil acusados de trabajar con paramilitares colombianos y algunos de los propios comandantes paramilitares, incluyendo a aquellos que estaban acusados de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. También ha defendido a operadores políticos como Alex Saab, un aliado cercano del presidente venezolano Nicolás Maduro y el principal financista detrás del régimen venezolano. Ha defendido gratuitamente a policías acusados de brutalidad contra estudiantes universitarios y con frecuencia ha tomado o facilitado acciones legales contra periodistas. También se ha hecho bastante rico en el proceso, creando sus propias marcas de ron y vino y viajando frecuentemente entre Colombia y Miami, donde vivió por más de una década antes de obtener la ciudadanía estadounidense en 2023. A juzgar por su pasado y su enfoque en la campaña, este no es un hombre que se presenta como un cruzado moral, sino más bien alguien que intenta recordarle a los colombianos que es un luchador inteligente y astuto, acostumbrado a la vida en las trincheras. Está profundamente conectado con la herencia militar, paramilitar y policial de Colombia en su lucha contra la compleja variedad de amenazas internas del país. Como le dijo a un congresista colombiano en su podcast en 2025, cito, «Si yo hubiera sido paramilitar, habría tomado un rifle y me habría puesto un uniforme porque tengo el valor para hacer lo que se necesita hacer. Habría sido un verdadero paramilitar. No estoy hecho para medias tintas». Tampoco tiene miedo de pelearse con cualquiera que se interponga entre él y sus objetivos, ya sean parte de las instituciones colombianas, grupos internacionales de derechos humanos, los medios de comunicación o cualquier otra persona. Ahora, incluso antes de que comience su mandato, hay cierto debate entre los comentaristas políticos colombianos y entre expertos latinoamericanos en el extranjero sobre si de la Espriella podría abandonar muchas de sus promesas de campaña. Por ejemplo, presentó su propuesta a los colombianos sobre la economía interna basada en la idea de aplicar medidas de austeridad drásticas, al estilo de Javier Milei en Argentina. Pero en realidad, sus otras ambiciones y las realidades de la economía colombiana probablemente harán que esa tarea sea bastante difícil. También ha prometido medidas importantes como el cierre de 9 ministerios completos y el despido de más de 500,000 de empleados estatales. Elon Musk estaría orgulloso. Promesas altamente complejas de cumplir, incluso antes de que sean impugnadas en los tribunales. A veces esos argumentos se basan en cálculos políticos, pero otras veces se basan más en el carácter de la Espriella, un macho alfa de línea dura en la imagen política que cultiva, pero muchas veces una figura mucho más escurridiza detrás de escena. O sea, el tipo de político que podría abandonar algunas de sus promesas de campaña más difíciles cuando le convenga.
Pero la mayoría de los observadores internacionales parecen estar de acuerdo en que, incluso si de la Espriella incumple algunas de sus promesas, probablemente sea sincero en su intención de lanzar amplias ofensivas de seguridad. Entre sus otras promesas de campaña, de la Espriella ha prometido erradicar el cultivo de coca en Colombia, construir varias prisiones de máxima seguridad al estilo de la notoria SICOT de El Salvador y terminar las negociaciones con los grupos armados de Colombia, después de que esas negociaciones han demostrado ser en gran medida inútiles para estabilizar el país. Para el grupo de votantes que fue responsable de su victoria, esos son temas sumamente relevantes en un momento en que la crisis interna de Colombia necesita urgentemente mejores soluciones que las que ha ofrecido el gobierno actual. Citando al experto regional Javier Corrales para America's Quarterly, cito: "Los recién llegados tienden a optar por el populismo extremo. A menudo dividen al electorado entre la gente buena y los villanos, dejando poco espacio entre ambos". Fin de la cita. Para De la Espriella, como para tantos otros líderes entrantes en el continente, las demostraciones de fuerza en nombre de la seguridad son de las formas más confiables de ganar apoyo, y por un tiempo, esos esfuerzos prácticamente están destinados a parecer exitosos. Después de todo, los primeros meses se tratan de movilización, expansión del personal policial, uso del ejército y de conseguir algunas de esas victorias rápidas que acaparan titulares y que una administración anterior quizá no habría perseguido, ya sea por razones estratégicas o por corrupción. Pero aunque De la Espriella probablemente intentará implementar sus planes de seguridad, también tenemos que abordar los otros factores con los que tendrá que lidiar. Desde que ganó la presidencia, De la Espriella se ha comportado con la confianza de un líder que ha recibido un amplio mandato nacional del electorado, pero ese no es el caso. La elección en Colombia se decidió por un margen muy estrecho, menos de un solo punto porcentual del voto, o alrededor de 250.000 de votos en total. Durante la segunda vuelta, el rival de la Espriella fue el candidato de izquierda Iván Cepeda, quien trató de diferenciarse de la fallida implementación del Plan Nacional de Paz del gobierno actual, argumentando que él apostaría aún más por el Plan de Paz, y lo haría bien. Ese no era un mensaje que los votantes colombianos estuvieran inclinados a escuchar, y en una elección donde una buena parte del país quería votar en contra del establecimiento político, Cepeda facilitó mucho esa tarea, incluso para personas que no simpatizaban o no les importaba particularmente De la Espriella. Tampoco es que Cepeda fuera un retador particularmente convincente. De la Espriella es un consumado outsider político. Y en lugar de enfocarse realmente en él, en su historial como abogado o en sus conexiones con figuras políticas y militares cuestionables, Cepeda decidió arremeter contra la derecha tradicional, que en ese momento ni siquiera tenía un candidato en la contienda. De la Espriella, mientras tanto, ni siquiera se esperaba que llegara a la segunda vuelta, apenas unas semanas antes de la elección de la primera ronda. El hecho de que lograra un repunte en las encuestas como un outsider político tan tarde en la contienda podría interpretarse como una señal de impulso, especialmente después de que aumentó aún más su porcentaje de votos en la segunda vuelta. Pero también es igual de probable que sea solo una figura política pasajera, un líder que dijo lo correcto en el momento adecuado, pero que carece de una verdadera maquinaria política para mantenerse relevante y construir su poder una vez que su inesperado repunte llegue a su fin. Así que De la Espriella logró pasar las primeras rondas con una sorpresa de último minuto y luego se enfrentó a un oponente débil y desenfocado en la segunda vuelta nacional, quien era un blanco perfecto para el voto anti-establishment, y aún así apenas logró ganar por poco. Para citar al experto regional James Bosworth, esta fue una elección de rechazo y De la Espriella debería haberla ganado con mayor facilidad. Que De la Espriella haya ganado por un solo punto en un entorno hecho para el antiincumbentismo te dice lo débil que es su coalición. Fin de la cita. Tampoco tiene una mayoría legislativa. Va a tener que aliarse con partidos políticos más moderados para poder aprobar cualquier cosa en el Congreso colombiano. Ha sido claro sobre su deseo de evitar ese problema, gobernando por decreto presidencial siempre que sea posible y declarando estados de emergencia para aumentar sus poderes. Pero entonces se va a topar con otros problemas. El sistema relativamente sólido de pesos y contrapesos de Colombia y el poder de su bien arraigado establecimiento político, del cual De la Espriella simplemente no forma parte. Para decirlo simplemente, como explicó Sergio Guzmán del Atlantic Council, cito: "Una vez en el cargo, De la Espriella enfrentará graves obstáculos de gobernabilidad. Y debido a que está comenzando desde una posición de relativa debilidad, le va a costar aún más trabajo de lo que ya le hubiera costado lograr las grandes victorias que prometió durante la campaña". Ahora, antes de hablar de los rebeldes y los sindicatos que se interponen en el camino de la Espriella, solo una breve pausa para contarles sobre nuestro sitio para suscriptores, frontstall.co, nuestro espacio para todas las historias a las que no les podemos hacer justicia aquí en el canal principal, un lugar donde podemos profundizar mucho más de lo que hacemos aquí en YouTube. Cada semana subimos 2 videos exclusivos, 2 artículos escritos por expertos y 1 o 2 podcasts, todos sobre los conflictos e historias geopolíticas que más te importan. Además de nuestra cobertura de América Latina, también tenemos muchas piezas sobre Irán, Ucrania, Sudán, el Sahel y otros lugares, sin mencionar todos los conflictos menores que el resto del mundo suele ignorar.
Ahora, si te interesa este episodio, entonces también podría interesarte un episodio premium exclusivo que saldrá el próximo martes sobre si el presidente de mano dura contra el crimen de Ecuador, Daniel Noboa, es una versión ligera de Nayib Bukele o un futuro presidente vitalicio. También ofrecemos varios podcasts gratuitos cada semana, incluyendo nuestra Middle East Roundtable sobre el conflicto en Irán, así como nuestro boletín informativo por correo electrónico 2 veces por semana. Una suscripción cuesta solo $5 al mes o $50 al año, además de mucho contenido gratuito en el sitio si solo quieres echar un vistazo. De nuevo, eso es frontstall.co. Y ahora volvamos al tema. Una batalla imposible de ganar. Ahora, a pesar de toda la charla dura y la confianza en sí mismo de su campaña, De la Espriella parece estar en riesgo de cometer un error crítico desde el principio, subestimar la enorme complejidad de la misión que tiene por delante. Por supuesto, están todos los desafíos logísticos e institucionales. No puedes construir 10 prisiones al estilo Seacourt si no puedes conseguir los fondos, y no puedes declarar un estado de emergencia perpetuo sin vencer la resistencia de los tribunales y los legisladores que van a intentar detenerte. Pero incluso si De la Espriella tiene un camino completamente despejado por delante para llevar a cabo la campaña en la que está tan empeñado, rápidamente se vería obligado a enfrentarse a otra verdad incómoda. Las facciones armadas internas de Colombia no son rivales fáciles de vencer. Son decenas de miles, están ligados a la tierra, a comunidades y a economías ilegales que han cultivado durante años o incluso décadas, y están más que dispuestos a pelear si se ven obligados a luchar por su propia supervivencia, el grupo rebelde más grande. La facción más grande en Colombia hoy en día es conocida como el ELN, una guerrilla marxista que cuenta con alrededor de 6.000 seguidores. Son muy activos en las zonas más remotas de Colombia y en sus fronteras, donde libran un tipo de guerra de guerrillas asimétrica que las fuerzas del gobierno a veces tienen dificultades para igualar. Entre los otros grupos rebeldes del país se encuentran organizaciones relativamente fuertes como el Estado Mayor Central, con una fuerza de combate estimada en varios cientos o pocos miles. A ellos se les suman una amplia variedad de grupos más pequeños, en su mayoría facciones disidentes que eligieron seguir luchando después de que la principal facción rebelde del país, las FARC, decidiera deponer las armas hace años. Cada uno de esos grupos opera en territorios superpuestos, obteniendo apoyo de las comunidades locales y sosteniéndose con dinero proveniente de actividades ilícitas. Luego están los grupos criminales organizados, siendo el principal de ellos el Clan del Golfo. Presente en todo el país, pero especialmente poderoso en zonas cercanas a Centroamérica, se cree que el Clan del Golfo cuenta con más de 7.500 combatientes, muchos de los cuales comenzaron en las mismas unidades paramilitares que Abelardo de la Espada defendió alguna vez. Obtienen una cantidad increíble de dinero a través de todo tipo de operaciones ilícitas y se han ganado una reputación por niveles de violencia realmente horribles, mientras ejercen una influencia considerable en la política nacional mediante una serie de conexiones corruptas. Otros grupos criminales están presentes en todo el país, algunos como franquicias nacionales de organizaciones transnacionales más grandes como el Tren de Aragua o el Cártel de Sinaloa de México, pero otros son facciones independientes que ejercen una influencia considerable a nivel local. Esa complejidad es muy importante de entender porque una parte muy grande de la plataforma de seguridad de la Espriella se basa en la idea de que el modelo de Nayib Bukele en El Salvador puede ser trasladado a la crisis interna de Colombia utilizando esencialmente las mismas herramientas para lograr esencialmente el mismo resultado. Pero la crisis interna de Colombia es mucho más complicada de lo que jamás fue la de El Salvador en muchos aspectos diferentes. En un episodio reciente sobre este tema, ya mencionamos el problema de la escala. El Salvador tiene solo alrededor de 6 millones de habitantes en un territorio relativamente pequeño, mientras que Colombia tiene 54 millones de personas repartidas en una vasta extensión de tierra que incluye algunas de las montañas y selvas más peligrosas de América Latina. En El Salvador, las pandillas a las que Bukele intentaba combatir eran en su mayoría de bajo nivel. Eran pandillas callejeras que extorsionaban a los pobres urbanos, con pocas conexiones significativas con grupos criminales externos. En Colombia, en cambio, los cárteles más grandes y peligrosos son transnacionales y dependen de economías ilícitas complejas que cruzan fronteras. No son tanto pandillas, sino verdaderas organizaciones criminales, tan grandes como algunas corporaciones multinacionales, y son la mitad de los grupos armados de Colombia que se parecen más a los de El Salvador. El caos de grupos rebeldes en Colombia solo complica aún más las cosas de una manera con la que Bukele nunca tuvo que lidiar. Aún peor, el ejército colombiano y la Policía Nacional no tienen ninguna presencia real en algunas de las zonas rurales donde los grupos armados del país son más fuertes. Y mientras que El Salvador lidiaba con criminales locales oportunistas, Colombia está enfrentando estructuras armadas arraigadas desde hace generaciones con lazos fuertes y profundos con las comunidades locales, décadas de experiencia y un legado que no están dispuestos a abandonar. Así que, al intentar implementar medidas represivas al estilo de Bukele en suelo colombiano, De la Espriella no debería ser comparado directamente con Bukele, sino más bien con los países latinoamericanos donde las crisis internas son mucho más complejas. Toma a Ecuador como ejemplo, donde el recién reelegido presidente Daniel Noboa ha intentado implementar una intervención al estilo de Bukele, pero solo con éxito limitado.
Al igual que en Colombia, las facciones criminales organizadas de Ecuador están bien armadas, son sofisticadas y forman parte de redes transnacionales más grandes y han podido enfrentarse a las fuerzas de seguridad ecuatorianas de manera mucho más efectiva que las pandillas de El Salvador. O toma el caso de la nación de Perú, donde los grupos criminales organizados son igual de complejos y también transnacionales, pero la crisis de seguridad interna ha contribuido a empujar al gobierno del país a un pandemonium crónico. Pero incluso en comparación con esos países, la crisis de Colombia es mucho más complicada y sus grupos armados no estatales están mucho más arraigados en el tejido de la nación. En su mayor parte, los grupos armados de Colombia parecen estar conformes con esperar y ver cómo se desarrollan los próximos meses, en lugar de escalar la situación. Sin embargo, cuando han decidido comentar, no parecen estar particularmente preocupados. Hablando con Reuters, un comandante del grupo rebelde ELN explicó a mediados de junio, antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta electoral, que si de la Espriella tomaba el poder e intentaba iniciar una nueva ofensiva militar, entonces el ELN tenía toda la intención de resistir. Citando directamente al comandante, tenemos 62 años de experiencia tanto en la ofensiva como en la defensa, y la aplicaremos como siempre lo hemos hecho. El ELN no desaparecerá por una ofensiva fuerte, puedes estar completamente seguro de eso. Fin de la cita. El Clan del Golfo, por su parte, anunció una suspensión de 3 meses del llamado impuesto de guerra, que impone a los habitantes de varios municipios, como una señal de buena voluntad hacia De la Espriella, ya que el grupo busca continuar con sus conversaciones de paz en curso. Pero aunque eso pueda sonar sorprendentemente no confrontativo, la respuesta del Clan del Golfo también ignora deliberadamente las amenazas de la Espriella contra ellos, hasta el punto de descartarlas por completo. Y hasta ahora, tienen buenas razones para creer que en realidad no hay mucho de qué preocuparse. Desde la perspectiva de los grupos armados, hay tantos puntos de falla entre De la Espriella y su resultado deseado que es mucho más probable que falle en algún momento del proceso. Quizá eso se deba a que nunca logra tomar completamente el control del Estado colombiano como pretende, fallando en establecer un estado de excepción prolongado o encontrando limitaciones a su capacidad de gobernar por decreto. Quizá descubra que es bastante difícil llevar a cabo una campaña militar multidimensional contra media docena de grandes grupos no estatales al mismo tiempo, especialmente mientras intenta proyectar poder en zonas donde el ejército colombiano simplemente no tiene mucha presencia. Quizá decida limitar sus operaciones y enfocarse solo en uno o dos de esos grupos a la vez, lo que significa que todos los demás no tienen nada de qué preocuparse. O quizá aprenda por las malas que los grupos guerrilleros y las grandes organizaciones criminales que se esconden en la selva y cuentan con el apoyo de cadenas financieras y de contrabando transnacionales pueden ser bastante resistentes ante una ofensiva militar. De cualquier manera, es probable que los rebeldes y criminales organizados de Colombia enfrenten esta situación apostando. Tal vez estén equivocados. Quizá De la Espriella realmente pueda cumplir lo que promete, pero es mucho más probable que haya subestimado a sus adversarios, se haya sobreestimado a sí mismo, o ambas cosas. ¿Y si el ejército colombiano llega bajo el mando de un líder que ha prometido una guerra total sin posibilidad de reconciliación, entonces los grupos armados que se vean amenazados van a pelear con la espalda contra la pared? Es una guerra de estrategias tan antigua como Sun Tzu. Cuando rodeas a un ejército, deja una salida libre. De la Espriella ha dejado claro que no tiene intención de hacer eso, y si logra acorralar al ELN, al Cártel del Golfo o a cualquiera de sus otros rivales internos, entonces debe esperar que esos grupos luchen hasta la muerte. Gracias por vernos.